vamos a ver entonces qué ocurre con el otro horizonte. Y aquí me voy a dedicar mucho más tiempo de mi presentación para hablar de lo que sería el caso de las cimentaciones profundas para puente. Vemos acá un caso típico de un puente convencional, donde fíjense entonces hay unas solicitaciones en la cabeza del pilote y con estas reacciones entonces es que hacemos el diseño tanto geotécnico, tanto estructural del pilote. ¿Qué ocurre? Que para esto tenemos que aplicar normativa ya enfocada en el área de puente. En este caso trabajaremos específicamente con la AASHTO LRFD. En los casos anteriores de edificaciones, y si tuvieron la oportunidad de asistir a la primera parte de estos seminarios, hablaba del conflicto que hay en el área de edificaciones entre las normativas. Cuando ustedes van al código A6318, hay lineamientos para diseño estructural de pilotes, pero en realidad no tocan el aspecto geotécnico. Y si van a documentación geotécnica americana o latinoamericana, se darán cuenta que el aspecto estructural lo derivan entonces a la ACI. Entonces, la documentación no está integrada y eso hace que el proyectista a veces se confunda. Un eterno problema que hay en la práctica es que el proyectista de estructuras está acostumbrado a hablar de estado límite de agotamiento resistente y de LRFD, y el proyectista geotécnico está muy acostumbrado en muchos casos todavía a utilizar la teoría de esfuerzos permisibles, porque ha habido mucho conflicto para utilizar las teorías de estado límite en cimentaciones para el caso de edificaciones. Y lo aclaro porque la ASTO LRFD sí lo tiene resuelto. El Eurocódigo 7 también lo tiene resuelto. Estas son normativas que han incorporado y han acoplado bastante bien el mecanismo de respuesta geotécnica con el diseño estructural. Entonces, bueno, en esa primera parte pudimos hablar un poco de la filosofía ASTO LRFD. Vamos a simplemente recordar que trabajo con lo que sería una solicitación, este valor que tenemos acá, sobre esa solicitación aplico un factor de carga y luego voy a tener la aplicación de un modificador de carga que depende de la ductilidad, la redundancia y el nivel de importancia en este caso del puente. Esto debe ser menor o igual a un factor phi, que se define como un factor de resistencia que multiplica a lo que sería la resistencia nominal del elemento estructural que estamos abordando. Y esto es en lo que se basa ya la normativa AASHTO LRFD. Este concepto aplica tanto para la superestructura como para la infraestructura y obviamente para el caso de pilote. ¿Okay? Una normativa bastante densa, pero a mí me parece de las más interesantes, una normativa de 1.700 páginas aproximadamente y tiene bastante bien resuelto todo el concepto de diseño de superestructura e infraestructura del área de puentes. Entonces, ¿qué nos dice el AASHTO LRFD sobre el diseño de pilotes? Bueno, nos dice que debemos determinar unas resistencias nominales para estados límites de resistencia. ¿Por qué? Porque el AASHTO LRFD va a clasificar los estados límites de resistencia, los estados límites de servicio, los estados límites de evento extremo y los estados límites de fatiga. En el caso de cimentaciones tomamos especial atención al de resistencia, servicio y evento extremo. De manera que en el caso de resistencia analizamos la resistencia para lo que sería la respuesta lateral, tanto en suelo y en roca, para pilotes individuales y en grupo, lo que sería para el caso de compresión axial, de igual forma individuales y en grupo, levantamiento, todo lo que es el aspecto estructural, desde el punto de vista axial, lateral y de flexión, todo el efecto de punzonado del pilote a través de suelos duros y blandos de forma mixta, de forma heterogénea, los problemas de socavación. Estos temas son interesantes porque no es que el ingeniero estructural se involucra con aspectos de socavación o de aspectos hidrológicos o hidráulicos, es que simplemente en función de la data que tengamos de socavación esperada, es que vamos a saber qué proporción del pilote queda libre y queda sin soporte lateral. Y el saber cuánto es el soporte lateral y cuánto se debilita el soporte lateral por socavación será un insumo que utilicemos en el mecanismo de respuesta lateral del pilote. Entonces, esta información la requerimos de igual forma para el diseño geotécnico y el diseño estructural. El problema de la fricción negativa, que ya le vamos a echar un vistazo, que incluso forma parte de las combinaciones de carga que puede usted utilizar en el diseño del puente. Ya cuando hablamos de evento extremo, ya las cimentaciones se diseñan entonces para tener una resistencia factorizada lateral, axial y estructural, y ya obviamente debemos revisar todo el comportamiento global del pilote, pero en este caso ya entender que en evento extremo estamos analizando la componente de carga sísmica o de
En el caso del ASTO también se habla de impactos de hielos, de inundaciones, etcétera. Obviamente, para el caso nuestro, desde el punto de vista estructural, tendrá una importancia especial lo que sería el aspecto de diseño sísmico. Luego, cuando hablamos del estado límite de servicio, obviamente ya desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista de edificaciones, recordaremos que con las condiciones de servicio atendemos a revisar el caso de asiento y el ASTO lo especifica de manera muy parecida. Vamos a revisar deformaciones verticales, movimientos horizontales, rotaciones en el tope del pilote, ya algún problema de movimiento o desplazamiento debido a socavación, debido a fricción negativa, y siempre me gusta acotar de que estos movimientos, en realidad la ASTO no profundiza, es más, ella de alguna manera es totalmente independiente a emitir una recomendación o un valor imperante de control de deformaciones. ¿Por qué? Porque cada puente se comporta diferente dependiendo de su material constructivo, dependiendo de las longitudes, dependiendo de dónde está ubicado, de la tipología y la solución que se utiliza en la superestructura. Entonces, en este caso ha sido, siempre es una pregunta frecuente, pero ¿cuánto es lo máximo que debo permitir las deformaciones en mi estructura de puente? Nadie dice un valor tajante. Hay recomendaciones, sí hay recomendaciones. En el seminario pasado di algunos valores recomendados por la ASTO en las ediciones anteriores del ASTO. Sin embargo, la ASTO ya se ha pronunciado y ha dicho que están haciendo investigación, que seguirán evaluando puentes existentes, pero que de momento no pueden dar un valor absoluto para el control de deformaciones en la estructura del puente. Y luego el código entonces me divide claramente entre lo que es el mecanismo de diseño de los pilotes hincados y el mecanismo de diseño de los pilotes rotados o excavados. Entonces, ¿qué dice el código ASTO sobre el diseño y construcción de pilotes hincados? Bueno, que definitivamente es una buena solución cuando es económicamente inviable utilizar zapatas en rocas o suelos competentes, ¿okay? Donde en realidad se puede usar zapata, pero tengamos algún problema de licuefacción, expansión lateral que puede ser debido a arcillas expansivas, etcétera. En este caso el piloto hincado funciona bastante bien, donde simplemente la zapata genera un área tan grande que ya entonces comenzamos a invadir zonas aledañas. Cuando ese suelo esté contaminado y los procesos de excavación se vean comprometidos, definitivamente el piloto hincado es la mejor solución. ¿Okay? O que, bueno, simplemente, aunque por resistencia estemos bien, a nivel de asentamiento tengamos un problema. Entonces allí el piloto hincado será la solución. Entonces, a partir de allí, el código ASTO nos da métodos de diseño estático, métodos de diseño dinámico. Lo que ocurre es que el estático es el que tradicionalmente utilizamos ya como un análisis preliminar. Ya si tenemos la data de campo, combinamos lo que es el proceso de ejecución con el método de diseño dinámico. Entonces, desde el punto de vista de estimación inicial, hacemos especial énfasis al caso estático. Fíjense entonces que este valor que tenemos acá, R sub R, viene a ser entonces ya la capacidad portante nominal del piloto, de los grupos de pilotes, y que va a depender entonces de una componente R sub P y una componente R sub S. En este caso, el R sub P está referida a la resistencia unitaria del pilote en la punta y este valor de R sub S a la resistencia ya por fricción o adherencia a lo largo del fuste. ¿Qué ocurre? Que aparecen acá unos coeficientes estáticos que fíjense que ya entonces no es un factor de seguridad, es un coeficiente de carga porque estamos buscando cumplir con la ecuación que dicta la ASTO que vimos hace un momento en una de las láminas. Entonces el código ASTO nos deriva unas tablas con unos factores de resistencia que se aplican ya sobre el diseño que estemos efectuando. Fíjense, aquí está, por ejemplo, el caso de la capacidad nominal de piloto individual, análisis dinámico y método de evaluación de carga estática. Luego acá está el nominal para único pilote, métodos de análisis estático y así sucesivamente. Para el caso de levantamiento, para el caso de cargas laterales, etcétera. De manera entonces que ya estos factores de resistencia que utilizamos acá, aunque es un coeficiente que parece un factor de seguridad, no lo es un factor de resistencia que busca seguir la filosofía LRFD. Lo interesante de esto, pues una pregunta frecuente también, muchas veces me dicen, bueno, ¿y qué ocurre con lo que se construyó hace 30, 40 años, que se hizo todo por ASD? Bueno, el código ASTO lo que hizo fue que estableció mediante análisis probabilístico un factor de resistencia que no se alejase
en gran medida de lo que hacíamos tradicionalmente con los factores de seguridad, de manera que este coeficiente con la filosofía que ya utilizamos tradicionalmente, el factor de seguridad no quedase como algo muy, muy distanciado del pilote, porque la pregunta era muy válida porque alguien pudiese decir, bueno, entonces un pilote antes me iba a dar 1 metro de diámetro, ahora me va a dar 50 centímetros. Y en realidad no ocurre de forma tan directa porque este factor de resistencia tiene una lógica que con el proceso de factorización de cargas, de solicitaciones, en realidad el diseño arroja diferencias respecto a la SD, pero tampoco son diferencias del doble, el triple o el cuádruple. Se los aclaro de esta manera porque es una pregunta que frecuentemente recibo. Entonces, en función de esto, surge la consulta de, bueno, ¿y qué método entonces utilizo para diseñar el piloto desde el punto de vista geotécnico? En realidad, el código ASTO emite recomendaciones de filosofías de diseño, pero el geotecnista está en la capacidad de utilizar el método con el que se sienta más cómodo o los métodos con los que se sienta más cómodo. Algunos geotecnistas arrojan tablas de resultados por diferentes métodos, sacan envolventes, sacan valores promedios y en función de esto también el proyectista tiene algo para jugar un poco con los límites superiores e inferiores y poder dar un diseño que de verdad pueda incluso cumplir con diferentes teorías, diferentes criterios. Acá está el caso de Meyerhoff para pilotes hincados, por ejemplo. Este es uno que probablemente han visto tradicionalmente en la bibliografía. El profesor Brajadas lo tiene como primer método de diseño cuando llegan al capítulo de pilotes en su texto. Y vamos a ver entonces, bueno, que es el método clásico que depende de una capacidad en la punta, un coeficiente de carga NQ que se obtiene de una gráfica como esta, o que en ciertos casos también lo pueden conseguir tabulado, multiplicado por el área de contacto del piloto. Este método trabaja con un valor de carga límite en la punta que debe ser controlado y esto hace que el método en algunos casos tienda a ser un poco conservador. Cuando nos apoyamos en acidillas saturadas, en condiciones no drenadas, tendemos a utilizar expresiones como esta, donde el valor de 9 es el que típicamente utilizamos en la práctica, que está referido a este N'C, y la cohesión no drenada obviamente vendrá de los ensayos, o si tenemos ensayos SPT, podemos trabajar con el N60, el número de golpes referido al 60% de eficiencia del martillo y de lo que es ya el proceso de normalización de dicho ensayo, y para ello podemos estimar rápidamente un valor de cohesión no drenada a partir de este valor, si no es un dato que esté reportado directamente en el estudio geotécnico. Cuando hablamos de la fricción, ya la fricción, su comportamiento es equivalente tanto en hincados como rotados. La diferencia se traduce en la componente de tensión horizontal. Para ello dependemos de un factor K, que es un coeficiente de empuje lateral, que va a tener una componente para pilotes rotados. Fíjense que es el caso típico de la condición de reposo. Y ya para los pilotes que llamamos pilotes de desplazamiento, bajo o alto desplazamiento, el coeficiente de reposo se ve afectado por un factor que toma en cuenta el proceso de la hinca. Hay que entender entonces que en el proceso de colocación la tensión vertical aumenta hasta un punto a partir de la cual permanece constante y este es un valor que podemos jugar un poco en el diseño. Típicamente se habla de L' que van de 15 veces el diámetro a 20 veces el diámetro. Algunos trabajan 10 veces a 20 veces el diámetro. Depende mucho del proyectista y bueno, 15 veces el diámetro es un valor que bastante se utiliza en la práctica. Luego cuando hablamos de adherencia, la adherencia prácticamente se puede analizar por tres métodos fundamentales, el método alfa, el método lambda, el método beta. Ya es también en función de la data que se disponga para aplicar alguno de estos métodos. Yo siempre hago mención al método alfa, sobre todo el que se está iniciando en el área de diseño de cimentaciones, porque es un método práctico. Fíjense que lo que consiste el método es determinar este coeficiente alfa y saber cuánto vale para multiplicarlo por la cohesión no drenada, es decir, como que qué porcentaje de la cohesión no drenada yo voy a utilizar en mi diseño. Ya existen valores tabulados para poder estimarlo, pueden estimarse de forma analítica y de manera preliminar, para alguna estimación preliminar, incluso pueden trabajar con valores de referencia que arrojan entonces coeficientes, en este caso con la ecuación, coeficiente C es alrededor de 0.5 y en algunos casos, incluso algunos proyectistas dicen, mira, yo voy a considerar un alfa de 0.4 para estimar un 40% de la cohesión no drenada y veo cómo me dan los análisis inicial. Pero ya obviamente si ustedes tienen la data de la cohesión no drenada mediante ensayos de campo, mediante correlación con NSPT o con CPT o dilatómetro, lo que sea, pueden perfectamente estimar un coeficiente alfa y este es un método que es muy utilizado en la práctica, tanto a nivel de edificaciones como en el área de puente.
Cuando ya tenemos entonces grupos de pilotes, en el mismo caso de suelos arcillosos, fíjense entonces que ya analizamos los pilotes como un bloque, ¿ven? Ya tenemos un ancho y un largo que representa un bloque de cimentación, y esto es interesante porque el efecto de grupo es algo que tiene mucha investigación en curso. Se ha hecho mucho aporte desde el punto de vista de respuesta axial, desde el punto de vista de respuesta lateral, porque este bloque de cimentación va a tener un mecanismo de respuesta casi equivalente al de una cimentación individual, porque ya cuando la analizamos como grupo, fíjense entonces que el grupo en función del ancho y el largo interviene directamente en las ecuaciones para determinar lo que serían ya las capacidades portantes en ese caso. Y bueno, aparecen entonces unas variantes que dependen de estas relaciones ancho y largo, que son las que les indico acá, y que están también asociadas a lo que sería la longitud del piloto. O sea que este bloque de cimentación obviamente va a tener un mecanismo de respuesta para relaciones diferentes, como les indico acá, y esto va a afectar directamente a la ecuación de capacidad portante del grupo. Luego, si queremos analizar lo que sería la resistencia al levantamiento, también lo vemos desde el punto de vista de grupo, como se observa acá. Fíjense que aquí podemos hablar de distancias X o distancias Y, lo que sería la profundidad o longitud de los pilotes, y aparece entonces un factor de resistencia de grupo que lo vamos a obtener de la tabla que veíamos hace un momento. Y aquí puedo analizar entonces la condición de levantamiento. Alguien puede decir, oye, ¿y este grupo de pilotes, de este montón de pilotes acá, se diseña levantamiento? Sí, porque si el enfoque es que estamos viendo el diseño de pilotes para puentes, acá las cargas de levantamiento para ciertos casos pueden ser sumamente elevadas, ¿okay? Sumamente elevadas, por diferentes condiciones, no necesariamente porque estemos hablando de un puente atirantado, colgante o extradosado. Es que simplemente el caso de un estribo de puente con bastante esbeltez, con bastante momento flector, con una proporción de carga axial donde la excentricidad sea muy elevada, puede haber una porción del estribo, una porción del apoyo central que esté sometido a un nivel de levantamiento elevado, y simplemente tendremos que analizar la capacidad de levantamiento del grupo de pilotes de igual manera. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí ya lo vamos a ver entonces desde el punto de vista de igual, de grupo, de capacidad portante del grupo. Aquí interviene lo que sería ya la resistencia al corte no drenada, y en este caso está el peso del bloque, cabezales, etcétera, y todo lo que forma parte del grupo de pilotes.